Muy buenos días, muy buenas tardes. Vamos a comenzar con nuestra segunda sesión del ciclo de seminarios respecto de la red de filosofía del derecho privado de este año. Y vamos a hacer una sesión relativa al ámbito contractual y a la fundamentación del ámbito de los contratos, especialmente de un tipo de contratos que se denominan contratos relacionales. Nos va a acompañar en este caso la profesora Magdalena Bustos Díaz. Ella es profesora de Derecho Privado y además directora del Departamento de Derecho Privado en la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile. Además, es doctora en Derecho por la Universidad de Chile y por la Universidad de Girona, y claramente ha tenido una investigación fuerte en este ámbito del contrato relacional. El título de la presentación se denomina La confianza en las relaciones contractuales y su importancia en los contratos relacionales. Así que, querida Magdalena, tu tiempo y después tendremos un espacio importante para poder conversar. Excelente, muchísimas gracias Esteban por la presentación, muchísimas gracias también por extenderme esta invitación. Estoy muy honrada de poder contribuir en este ciclo de seminarios. Voy a compartirles una presentación para hacer un poco más dinámica este seminario y de esta manera que todos y todas podamos seguir un poco lo que les quiero presentar el día de hoy. Bueno, como ya lo anunciaba Esteban, el título o lo que quiero discutir hoy día con ustedes trata sobre la confianza en las relaciones contractuales y su importancia en los contratos relacionales. ¿Y qué es lo que me interesa discutir con ustedes hoy día? Bueno, en principio nosotros podríamos decir que todos los contratos, o cierto, la generalidad de los contratos requieren de algún grado de confianza. Sin perjuicio de ello, existen algunos tipos contractuales en los que la confianza adquiere su mayor rendimiento. Y estos tipos contractuales son los contratos relacionales. Cabe señalar que estas formas o estos tipos de contratos no obedecen a una clasificación de los contratos como la que nosotros estamos acostumbrados desde el derecho continental o de estos contratos nominados y nominados. En tanto, esta nomenclatura reúne características de determinados modelos contractuales que pueden ser regulados o no regulados, pero que van orientados o que se caracterizan porque para la ejecución y el éxito de estos contratos, la confianza resulta determinante o más bien un presupuesto para su éxito. De ahí que están enfocados o más bien están vinculados a esta presentación sobre la confianza. Ahora, si nosotros consideramos que la confianza en los tipos de contratos, en estos contratos relacionales es fundamental para que sean exitosos, cuando quiero decir que sean exitosos me refiero a que pueda satisfacerse a cabalidad el interés de los contratantes con su celebración. La confianza manifiesta al menos tres cuestiones, bueno, porque podrían ser muchísimas, pero las que les quiero presentar hoy son tres cuestiones. La primera consiste en determinar si la confianza que se requiere en estos contratos es original o derivada, y cuál es ese tipo de confianza que requieren estos contratos para ser exitosos. La segunda dice relación con las implicancias de la confianza en estos tipos de contratos. Y la tercera está relacionada con los mecanismos que el derecho ofrece para contrarrestar las implicancias de la confianza que va o que se necesita en estos contratos para que sean exitosos. Ahora, como esta exposición trata sobre la confianza y en particular sobre los contratos, la confianza en los contratos relacionales, no puedo sino partir con algunas notas generales o algunas precisiones sobre la confianza en el ámbito general contractual. ¿Qué es lo que sabemos desde el derecho tradicional? Tradicionalmente hemos visto, y así uno puede eso, identificar dentro de la manualística civil clásica, que los negocios de confianza son aquellos en los que se presupone que una parte considera a la otra por sus cualidades especiales que le inspiran confianza. Luego, también se ha señalado que, en atención a estas características, los contratos o los negocios de confianza serían más bien intuito personal. En este sentido, si seguimos esta línea, nosotros podríamos decir que se han identificado estos contratos o estos negocios de confianza como aquellos que presuponen ciertas cualidades especiales de los contratantes, es decir, cualidades de carácter o situaciones de carácter fáctico, como una relación mental o como una cuestión de hecho que se tiene respecto de algún contratante. O sea, yo lo valoro a él por alguna cualidad especial o por alguna característica especial que me inspira confianza y que motiva a la celebración del contrato. Desde ya debo manifestar que discrepo con la afirmación anterior
Básicamente porque en la práctica estos negocios o contratos denominados como contratos de confianza no necesariamente requieren de la existencia de una relación de hecho o una confianza de tipo personal para ser exitosos. Y ya voy a dar las razones de estos dichos. ¿Por qué? Bueno, porque el contrato es en sí un mecanismo de gestión de la desconfianza y no de la confianza. Hemos visto a través de la obra de Kimmel cómo a propósito de la justificación o más bien del valor intrínseco del instrumento contractual, este precisamente tiene su mayor rendimiento en los casos en los que no existe una confianza personal. Si existe una confianza personal entre las partes, en ciertos casos no se justifica la contratación. Y por lo tanto, el contrato es lo que nos permite a nosotros gestionar esta falta de confianza. Y esto, si resulta cierto, permite justificar por qué desde el derecho tenemos una regulación tan exhaustiva para algunos modelos contractuales emblemáticos de confianza, como es en el caso del mandato, en el cual existe, al menos desde el punto de vista del ordenamiento jurídico chileno, así en el ordenamiento jurídico colombiano y español, una fuerte protección, o más bien el establecimiento de determinados deberes de conducta para el mandatario en función de la satisfacción de los intereses del mandante. Pero no solamente eso, estos deberes de conducta se encuentran orientados hacia proteger de una manera especial los intereses del mandante. Por lo demás, siendo esto así, nos permite a nosotros justificar que precisamente estos contratos de confianza o negocios de confianza pueden perfectamente celebrarse entre extraños. Una manifestación de ello son las propias contrataciones que nosotros realizamos hoy en día, por ejemplo, con los mandatos que efectuamos a los bancos a propósito de los contratos de cuenta corriente, o el caso del mandatario judicial gratuito a propósito de la asistencia judicial que se realiza en determinados o en muchos de los ordenamientos jurídicos. En esos casos, nosotros otorgamos contratos de mandato sin tener una consideración especial hacia la persona del mandatario, es decir, sin que exista una relación de confianza en los hechos existentes. Y aún así, nosotros podemos seguir sosteniendo que estos son contratos de confianza. Ahora, si esto es así, para que estemos, o cuándo estaríamos frente a un contrato de confianza propiamente tal. Si la confianza personal no es determinante para que estemos frente a un negocio de confianza, entonces lo que se requiere es que la confianza sea presupuesto para el éxito del contrato, más no la confianza necesaria para el perfeccionamiento o para el inicio o la celebración del contrato. Y en razón de ello, debe tratarse de un tipo contractual en el que el emprendimiento, es decir, lo que las partes buscan, implique priorizar en ciertas circunstancias y bajo ciertos casos el interés ajeno por sobre el interés propio. Siguiendo esta misma línea, si nos vamos nuevamente al ejemplo del contrato de mandato, nosotros podemos identificarlo como un contrato de confianza, no por el hecho de que exista, ¿cierto?, una especial relación de confianza entre las partes, sino que para que este tipo de contrato sea exitoso, se requiere que el mandatario actúe en interés del mandante, anteponiendo los intereses de aquel por sobre los intereses propios. Es decir, tiene buenas razones el mandante, no solo para creer que el mandatario cumplirá sus obligaciones, sino que en el cumplimiento de esas obligaciones considerará de una manera especial sus intereses. De esta manera, la confianza requerida en los contratos de confianza, al menos para su celebración, no es una confianza de tipo personal, que se encuentre sustentada en las aptitudes morales o en las cualidades personales de los contratantes. Esto es importante porque nos permite sostener y justificar desde el derecho que es perfectamente posible celebrar entre extraños contratos de confianza y aún así requerir esta confianza para que el contrato sea exitoso. De hecho, esa es la gran gracia o la gran virtud que tiene el derecho de contratos. Ahora, vamos ahora haciendo la bajada a los contratos relacionales como contratos de confianza. Unas breves nociones y una pasada muy sucinta del marco conceptual. McNeil define los contratos relacionales como aquellos que se limitan al mero intercambio económico, que no se limitan al mero intercambio económico, sino que dependen de las relaciones de cooperación entre las partes y en consecuencia de la confianza entre ellas. Luego,
Papagiannis y Pereira, aquí presentes, exponen que los contratos relacionales trascienden el marco meramente transaccional, surgiendo entre las partes normas de conducta derivadas de y para regimentar su propia cooperación. Estas normas son sensibles a las expectativas generadas a la confianza depositada por los contratantes y a la idea de que ellas comparten y que no meramente dividen y reparten los excedentes de sus empréstitos. Los contratos relacionales son paradigmáticamente los que requieren de una continuidad a lo largo del tiempo o una relación de cercanía o conocimiento mutuo importante para ser exitosos. Y aquí termina la cita. En este sentido, los contratos relacionales llevan implícita esta idea de que para la obtención del fin que los contratantes persiguen, no puede obtenerse de forma separada o de forma aislada, y por tanto requieren de una constante colaboración y una constante interacción. Y es solo a través de esa constante cooperación e interacción en que cada parte podrá satisfacer sus intereses. Esto es relevante en los contratos relacionales, en tanto es esta propia interacción o esta cooperación que resulta necesaria para que el contrato pueda funcionar y para que sea exitoso, lleva implicado, ¿cierto?, esta idea de confianza para que precisamente pueda satisfacerse las expectativas de los contratantes. Ya hace un rato les había mencionado que, tratándose de estos contratos relacionales, una primera cuestión a despejar es sobre la confianza, o más bien sobre si la confianza que se necesita en estos contratos es original o derivada, y cuál es el tipo de confianza que estos requieren. Si los contratos de tipo relacional requieren de confianza como presupuesto, bueno, claro, surge la pregunta de en qué momento tiene que generarse esta confianza o en qué momento parte, ¿cierto?, esta confianza. Si soy consistente con lo que señalé al inicio de esta presentación, necesariamente tengo que concluir que en este tipo de contratos, al igual que en los otros contratos de confianza, la confianza inicial no es de tipo personal. Es decir, no es aquella que consiste en un estado mental por el cual una persona, en virtud de las cualidades o aptitudes morales de otro, confía en ese otro. Este esquema, que ya expuse al inicio, es también aplicable a los contratos relacionales. Ahora, sin perjuicio de esto, los contratos relacionales desafían también otro de los elementos propios de los que la doctrina tradicional ha denominado o ha sido como dentro de las características de los contratos de confianza, que es el carácter intuito persona. Y esto es bastante relevante y particular de los contratos relacionales. ¿En qué sentido? Normalmente hemos asociado, ¿cierto?, la idea de los contratos de confianza a este carácter de confianza como una aptitud mental o como una cuestión de hecho, y también el carácter intuito persona. Pero los contratos relacionales desafían este punto. ¿En qué sentido? En tanto, otra de las características de los contratos relacionales es que estos normalmente se extienden en el tiempo, precisamente porque es la interacción y la cooperación entre las partes lo que permite satisfacer sus intereses. Bajo este supuesto, esta interacción que se realiza a lo largo del tiempo puede durar muchísima cantidad de tiempo. Pueden ser años, pueden ser décadas. Y si esto es así, ponen un riesgo o constituyen un riesgo distinto que los denominados contratos discretos, precisamente porque la extensión del tiempo en el que se ejecuta el contrato relacional deja abierta la posibilidad, o más bien deja abierta un mayor riesgo a la imprevisibilidad del cambio de las circunstancias sobrevinientes por solo el transcurso del tiempo. Si esto es así, en un contrato relacional pueden las personas físicas que concurrieron a su celebración ir mutando a lo largo del tiempo. Es más, puede que ni siquiera éstas se encuentren vivas o sean capaces al momento de la ejecución final o dentro de la ejecución total del contrato relacional. ¿Por qué menciono lo anterior? Porque esto también permite desafiar uno de los elementos tradicionales de los contratos de confianza, y que es el carácter intuito personae. Los contratos intuito personae, como bien sabemos, se caracterizan precisamente por las cualidades particulares de un sujeto que concurre a su celebración. Tanto es así que desde el derecho contractual básico, o general, perdón, existen instrumentos, o más bien intransmisibilidad de las obligaciones tratándose de contratos intuito personae. Esto no ocurriría tratándose de los contratos de tipo relacional, en los cuales, si bien inicialmente una persona puede haber sido importante para la celebración del contrato, de ahí que no se descarta que esto pueda ser
reflejado, ¿cierto?, al inicio del contrato, la mutabilidad o más bien la ejecución a lo largo del tiempo no necesariamente implica que esta persona física sea exactamente lo misma, de lo que deriva que el cambio de la persona física no se manifieste en la extinción, por ejemplo, del contrato. Ahora sí, retomo nuevamente esto sobre la confianza original y derivada. Ya mencioné que al menos la confianza personal no debe ser originaria en los contratos de tipo, en los contratos de confianza y tampoco en los de tipo relacional. Y por lo tanto, esto es exactamente lo mismo que ya les había dicho, pero está aquí en el PPT. Ahora, si los contratos relacionales requieren de confianza, pero no de la confianza personal originaria, entonces la pregunta que surge es cómo se genera la confianza que el contrato necesita para ser exitoso. Y aquí tenemos que distinguir dos dimensiones. La confianza que se necesita para que el contrato pueda negociarse, celebrarse y ejecutarse. Y por otro lado, la confianza propiamente tal que una vez que el contrato se esté ejecutando, resulta necesaria para el éxito del mismo. Y por lo tanto, tenemos que encontrar el punto de partida. Sobre todo, y en la hipótesis que me interesa, es en los casos en los que la contratación se realiza entre extraños, entre aquellos que no existe una confianza personal. ¿Dónde encontramos nosotros este punto de partida para esta confianza inicial? Bueno, el punto de partida lo encontramos precisamente en el ordenamiento jurídico. ¿Por qué? Porque desde el derecho podemos nosotros ofrecer a los contratantes la confianza mínima requerida para que estos decidan si contratar o no y ejecutar el contrato, aun si no existe confianza personal y la relación se origina entre extraños. Y para sostener este punto, resulta útil el esquema desarrollado por Jules Coleman a propósito de la racionalidad del contrato. Me voy a detener un segundito en este esquema sin que vaya a profundizar necesariamente en todo lo expuesto por el autor, sino en los puntos que interesan para poder justificar esta idea. El contrato racional, de acuerdo a Coleman, importa un acuerdo de cooperación entre dos o más personas en las que estipulan las acciones específicas que deben ser realizadas por ambos en el futuro, premios y castigos que deben ser adjudicados luego del cumplimiento e incumplimiento. Y para ello los actores deben diseñar garantías para minimizar y asignar los riesgos. Para Coleman, el contrato racional supone resolver tres problemas que son distintos, pero que se encuentran relacionados. El problema de la cooperación racional, de la distribución y el cumplimiento racional. Y cada uno de ellos se presenta en distintas etapas de la contratación. Así, en una fase precontractual, las partes toman racionalmente la decisión de cooperar, considerando para esta decisión las expectativas del beneficio que para ellas importa la celebración del contrato. En etapa de negociación, los contratantes distribuyen racionalmente los riesgos, ya sea directamente asignando a cada uno de ellos los costes o beneficios, o indirectamente determinando los mecanismos para resolver la distribución de aquellos. Cabe mencionar que no necesariamente la distribución implica cooperación, o más bien la cooperación que el contrato requiere. De ahí que se puedan presentar ciertos desajustes al momento de esta etapa de distribución, precisamente porque en la etapa de negociación es probable que alguna de las partes quiera obtener una mayor ventaja, ¿cierto?, que la otra en la ejecución del contrato. De ahí que se puedan presentar ciertos problemas en esta fase de distribución. Y luego encontramos la etapa de cumplimiento, que se refleja o donde uno puede advertir la naturaleza compleja de la confianza mutua, o más bien de la desconfianza mutua, y que en principio se disipa a través de los mecanismos de ejecución y de los mecanismos o remedios que los ordenamientos jurídicos proveen para hacer frente al incumplimiento contractual. Ahora bien, el punto está en que, como expone Coleman, para asegurar el acuerdo racional debe primero resolverse el problema del incumplimiento. ¿Por qué? Porque no tiene ningún sentido comprometerse a un esquema de restricción mutua cuando las partes no tienen la voluntad de autolimitarse. De ahí que para que las negociaciones sobre los beneficios del intercambio sean racionales, las partes deben tener una confianza razonable en el posterior cumplimiento del otro. Y esto se aplica en las distintas fases, ya sea de cooperación, distribución y cumplimiento. Para el autor, resolver ex ante el problema del cumplimiento es bastante complejo, básicamente por la incertidumbre que en los contratos con mayor o menor medida siempre se encuentra presente, y que se deriva
principalmente de la información imperfecta y de los costos de transacción elevados, que implica obtener una mayor información o una información perfecta. Sin perjuicio, este problema no obsta a que las partes se priven de negociar o de discutir los términos racionales del contrato, pero tampoco implica que éstas sean irracionales al momento de tomar sus decisiones, tanto respecto de si contratar o respecto del contenido del contrato. Para Coleman, el óptimo es que estos problemas de incertidumbre puedan ser solucionados a través de mecanismos endógenos, esto es, aquellos que provienen de un hecho de las partes y no de la intervención de un tercero. Serían ejemplos de estos mecanismos invertir en costes de negociación y decisión, por ejemplo. El problema es que, existen una serie de contextos y variedades en los tipos contractuales que inciden en una mayor o una menor o una cierta magnitud de la incertidumbre. Y mientras más incertidumbre se presenta en el contrato, es más difícil para las partes solucionar los problemas mediante recursos endógenos. De ahí que los costos de transacción aumentan y estos se pueden agotar con rapidez. Pasé bastante rápido por este esquema porque en realidad lo que me importa es llegar hacia el punto central. Bajo esta lógica, Coleman advierte que las principales variables que inciden en esta incertidumbre del contrato, son la heterogeneidad de las partes, la dispersión espacial de los contratantes que dificulten los canales de comunicación, la distribución temporal de los costes y beneficios, la dificultad de transferir los costes y beneficios y la inestabilidad de la relación. Recordemos que esto se daría en el momento en que se discuten o se negocian las condiciones del contrato. Ahora bien, si esto es así, ¿cómo se soluciona? Vistas así, por lo tanto, las cosas, Coleman señala que los mecanismos endógenos ya no son útiles para las partes y por lo tanto deben solicitar el apoyo de terceros para llevar a cabo la contratación, lo que son o lo que denominamos recursos exógenos. En este sentido, los terceros pueden apoyar a las partes de distintas maneras. Una de ellas es la que permite resolver el problema del incumplimiento a través, por ejemplo, de servicios de ejecución, y que se traduce principalmente en la intervención del juez mediante mecanismos de cumplimiento forzado del contenido del contrato o por el ejercicio de acciones de responsabilidad civil aplicado para ello las reglas generales. Vistas así las cosas, y si los mecanismos endógenos no son siempre suficientes para solucionar el problema del cumplimiento racional en las distintas fases del contrato, debiendo recurrir a herramientas o elementos exógenos, de acuerdo con el esquema de Coleman, lo que permite a las partes la elección racional contractual, especialmente frente a casos de incertidumbre, son precisamente estos mecanismos exógenos que vienen dados por el propio ordenamiento jurídico y que les provee a las partes, a estas, desde el punto de vista o desde la perspectiva individual, que puedan decidir contratar o no, así como también determinar el contenido del contrato y comenzar con la ejecución. ¿Qué quiere decir esto? Es el propio ordenamiento jurídico a través de los mecanismos de ejecución, ya sea de los denominados efectos de las obligaciones o de los remedios contractuales, ¿cierto? Lo que le permite a las partes inicialmente generar la confianza requerida, aún entre extraños, ¿para qué? Para decidir si negociar o no, para decidir los términos del contrato y para la posterior ejecución. ¿A qué voy con esto? A que el puntapié inicial, si se quiere, para la confianza que requiere este tipo de contratos, viene dado por el propio ordenamiento jurídico. Y es esta confianza en estos mecanismos, ¿cierto?, externos que nos otorga el ordenamiento jurídico en cada una de nuestras legislaciones, es lo que permite a los contratantes tener al menos un reaseguro normativo mínimo que les permite, como ya les señalaba, la decisión racional de negociar, determinar el contenido del contrato y ejecutarlo. Esto que vengo señalando es similar a lo expuesto por Kimmel, refiriéndose a la función instrumental de los contratos. ¿En qué sentido? Pues el autor señala que estos, al igual que las promesas, brindan a las partes una fuente especial de certeza de que las obligaciones contractuales serán cumplidas. Y es por ello que los remedios contractuales no deben ser necesariamente vistos como una herramienta para hacer frente a los daños derivados del incumplimiento, sino que como un mecanismo que permite a las partes disminuir la posibilidad de que una de ellas se beneficie a través del incumplimiento, traicionándolo o aprovechándose de este. En el derecho chileno,
los mecanismos que permiten a los contratantes asegurar que el otro cumplirá con lo convenido se denominan efectos de las obligaciones, o si ustedes quieren, remedios contractuales, y estos comprenden tanto los remedios compulsivos que inducen al cumplimiento voluntario, las consecuencias del incumplimiento y la protección de tutela al acreedor. Y acá encontramos, ¿cierto?, el cumplimiento en especie, la acción de indemnización de perjuicios, los derechos auxiliares del acreedor, etc. Luego, son las herramientas exógenas dadas por el ordenamiento jurídico y que disponen las partes para tener la razonable expectativa de que el otro cumplirá, las que otorgan la confianza mínima para decidir negociar, contratar, determinar el contenido del contrato e iniciar su ejecución. En otras palabras, la confianza requerida para que el contrato pueda negociarse, celebrarse o ejecutarse viene dada exógenamente por el ordenamiento jurídico. En síntesis, esta confianza jurídicamente garantizada, dada exógenamente por los mecanismos de ejecución y de la responsabilidad civil, permiten a los contratantes, con sus deberes contractuales, cumplir con sus deberes contractuales, sabiendo que existen herramientas para sancionar al otro si el deber no se cumple. Y por lo tanto, permite hacer frente al riesgo que en general el derecho de contratos presenta ante el incumplimiento. Y en este sentido, la confianza jurídicamente garantizada nos permite decidir racionalmente, negociar, contratar e iniciar la ejecución del contrato. ¿Dónde está el problema? Es que esta confianza mínima es solo el punto de partida, como ya les decía, y no asegura en ningún caso el éxito del contrato de tipo relacional. Esto es, no asegura que se genere la confianza que este tipo de contrato requiere en el marco de la cooperación e interacción recíproca para que los contratantes puedan satisfacer sus intereses. Sin perjuicio es lo que nos permite, perdón lo coloquial, arrancar, ¿cierto? Es lo que nos permite sentarnos a la mesa, negociar, determinar el contenido del contrato, distribuir los riesgos e incluso comenzar su ejecución. Pero no es suficiente. ¿Cuál es la propuesta? Lo que propongo es que es el cumplimiento continuo y sistemático de determinados deberes de conducta especiales en los contratos relacionales, que como veremos se trata de deberes específicos de lealtad, lo que permite generar la confianza requerida para el éxito del contrato relacional. Lo anterior, en tanto, en la medida que el contrato requiere de una constante interacción y de reciprocidad, y de una fuerte cooperación, como ocurre en los contratos relacionales, si estos son exitosos y cada parte cumple con sus deberes, pero no cualquier deber, sino que en particular deberes específicos de conducta que se encuentran orientados hacia la protección o hacia la promoción del interés ajeno, como son los deberes requeridos por la lealtad, los contratantes en el tiempo probablemente podrán generar entre ellos la relación de confianza que en los hechos resulta necesario para que el contrato relacional sea exitoso. En efecto, el cumplimiento de un deber específico de lealtad es lo que permite el acercamiento personal entre los contratantes y que promueve la relación de confianza. Cumplir con un deber específico de lealtad en el marco de la interacción y de la cooperación recíproca que se requiere en un contrato de tipo relacional implica una deferencia especial hacia el interés del otro contratante, lo que se manifiesta no solo, lo que se manifiesta en que no solamente se considera sus intereses, sino que además que se procura no dañarlos o incluso beneficiarlos de una manera especial. Todo esto con una especial ventaja, en tanto, si la confianza personal que se ha generado por el cumplimiento sistemático de estos deberes especiales de lealtad en los contratos relacionales, los deberes contractuales y específicos de lealtad mantienen su justificación de exigencia y los contratantes, incluso si es que estos desaparecen o si es que no llegan a generarse, aún cuentan con la garantía que les da el ordenamiento jurídico para evitar que el otro incumpla. ¿A través de qué? A través de los mecanismos de ejecución que ya hemos determinado. Es importante también señalar que estos deberes especiales de lealtad que se encuentran inmersos dentro de los contratos relacionales no se justifican ni dependen de la existencia de la confianza personal, sino que es a la inversa, es el cumplimiento sistemático de estos deberes de lealtad lo que permite generar la confianza que el contrato relacional necesita para ser exitoso. Habiendo pasado entonces sobre el primer problema o la primera cuestión sobre la confianza, que se relaciona con esta idea de si la confianza personal debe ser original o derivada,
y también habiendo manifestado que la confianza que permite o es el punto de partida para que los contratantes extraños decidan sentarse a la mesa, negociar, contratar y ejecutar el contrato, no es una confianza de tipo personal, sino que más bien una confianza jurídicamente garantizada. La segunda cuestión trata sobre, las implicancias de la confianza en los contratos relacionales. La propuesta o el esquema que les acabo de mencionar sobre el funcionamiento de los deberes de lealtad como aquellos indicados para generar la confianza que el contrato relacional necesita, nos conduce precisamente a esta segunda idea que quería conversar con ustedes el día de hoy, y que viene relacionada con las implicancias de la confianza. Claro, porque si nosotros vamos a identificar determinados deberes de conducta que resultan exigibles en los contratos relacionales y que son aquellos que permiten, con su cumplimiento sistemático, ir generando, promoviendo la relación de confianza, una cuestión a resolver es cuáles son las implicancias de la confianza que permite o que más bien justifica que determinados deberes de conducta y no otros sean los adecuados para contrarrestar las implicancias de la confianza. En este sentido, y a propósito de estas implicancias de la confianza, bueno, todo contrato relacional en el que la confianza es presupuesto para su éxito lleva implícita dependencia y vulnerabilidad para las partes. En tanto, el éxito o el fracaso de una de las partes conduce al éxito o al fracaso de la otra. A diferencia, ¿cierto?, de otro tipo de otros modelos contractuales o en oposición a los contratos discretos. Pero también, claro, importa esta idea de vulnerabilidad. ¿Por qué? Porque cualquier relación que exija confianza, una fuerte cooperación y que se prolongue esta en el tiempo, impone a las partes un riesgo mayor frente a situaciones no previstas que el que asumiría en cualquier otro contrato. Y además, y esto es fundamental, toda interacción que requiera de confianza hace vulnerable al otro al poder que tiene de dañar sus intereses. Y en este sentido, confiar consiste en aceptar una fuente de vulnerabilidad dado el poder que tiene el otro para dañarnos. Ahora bien, si la confianza que necesita o que requiere el contrato relacional implica o tiene como manifestaciones esta implicancia en la vulnerabilidad y la dependencia, cabe preguntarnos, bueno, ¿cuáles son los mecanismos para contrarrestar precisamente esta vulnerabilidad o estas implicancias, ¿cierto?, de la confianza? Si nosotros consideramos que el derecho de contratos tiene por finalidad brindar a las personas las herramientas para que satisfagan las más diversas finalidades económicas que por sí solas no pueden satisfacer, el derecho, por supuesto, no puede quedar ajeno a las implicancias que para las partes importa la celebración de contratos en los que la confianza sea requerida para que funcione. En este sentido, es el ordenamiento jurídico el que debe brindar a los contratantes las garantías para afrontar la dependencia y la vulnerabilidad a la que se ven expuestos. En efecto, de esto es lo que precisamente se trata el derecho de contratos en un sentido técnico. En tanto el contrato, ¿cierto? Y aquí voy a leer una cita, llena de vida o llena la vida económica y también la vida jurídica del derecho. El contrato llega a ser, por lo tanto, una institución jurídica, la institución jurídica más conocida y familiar a los profanos, las cuales se sirven de él continuamente, a menudo aún sin tener conocimiento alguno de él y sin preocuparse por conocer su esencia y su disciplina, sin que sea por esto, por lo demás, un inconveniente, ya que ella provee el ordenamiento jurídico. De esta forma, es función del derecho de contrato entregar a los contratantes las herramientas para que permitan satisfacer sus intereses, y para ello no bastan las normas potestativas que les permitan crear derechos y obligaciones. El derecho debe otorgar a los contratantes los mecanismos de protección ante la vulnerabilidad o dependencia, cuestión que se obtiene a través de los deberes de conducta. Si el derecho no otorga tales mecanismos de protección, el contrato falla en su función técnica. Precisamente, y volviendo al esquema de Coleman, refiriéndose a la racionalidad individual de los contratantes, nadie sensata ni razonablemente celebraría o ejecutaría un contrato en el que no existen mecanismos de protección ante la traición o el aprovechamiento del otro. Ahora bien, si es el ordenamiento jurídico y el derecho el que se encuentra, el que tiene el mandato, ¿cierto?, de otorgar estos mecanismos para proteger ante las vulnerabilidades que puedan implicar la propia ejecución del contrato,
a través de los deberes de conducta. Estos deberes de conducta pueden emanar, ¿cierto?, de distintas fuentes. La principal fuente de estos deberes de conducta viene dada por la autonomía de la voluntad, y de ahí que las partes en la fase de negociación de un contrato relacional pueden determinar, a través de determinados deberes de conducta especiales, los mecanismos, o más bien la estipulación de deberes específicos de conducta que sean adecuados para contrarrestar las implicancias de la confianza. También puede ocurrir que sea el propio ordenamiento jurídico, a través de la regulación de determinados contratos, como ocurre en el mandato, que sea aquel que a través de la regulación o del establecimiento de determinados deberes de conducta establezca el contrapeso adecuado para hacer frente a las implicancias de la confianza en los contratos que requieren de confianza, como ya habíamos mencionado, ocurre en el contrato del mandato. Pero además, a falta de estipulaciones expresas y a falta de una norma contenida en el ordenamiento jurídico, si es que el contrato requiere, para ser exitoso, de la existencia de un determinado deber de conducta que implique un contrapeso adecuado para poder hacer frente a las vulnerabilidades implicadas en ese contrato, la regla de integración de la buena fe nos permite identificar y revelar determinados deberes de conducta implícitos, y de esta manera hacer exigibles estos deberes a los contratantes en la medida que estos sean necesarios. ¿Para qué? Para que pueda satisfacerse el interés de estos con la celebración del contrato. ¿A qué voy con esto? Que estos mecanismos que ofrece el derecho de contratos, esto es, los deberes de conducta, independiente de la fuente de lo cual ésta pueda derivar, ya sea de la autonomía de la voluntad, dado por el legislador, o por vía de integración en atención de la regla general de la buena fe, en cualquiera de estos casos, estos deberes de conducta deben ser lo suficientes para poder hacer un contrapeso a las vulnerabilidades implicadas en la confianza. Ya me voy a detener un poquito en esto para explicar. En cualquiera de estos casos, y cualquiera que sean los mecanismos, o más bien la fuente de la que deriven estos deberes de conducta, ya les decía que estos deberes de conducta deben ser lo suficientemente fuertes para poder hacer un contrapeso a las vulnerabilidades implicadas en la confianza. ¿Y a qué me refiero con esto? Y aquí con esto pasamos a la tercera cuestión que quería conversar con ustedes, y es sobre los mecanismos para contrarrestar las implicancias de la confianza. Para contrarrestar la vulnerabilidad y la dependencia que va implicada en la confianza, en principio no resulta, o más bien no resulta suficiente un deber general de conducta estandarizado. ¿A qué me refiero con ello? Un deber de conducta que se encuentre orientado hacia el cumplimiento de una prestación en particular. Lo que necesitamos es un deber de conducta fuerte, o si ustedes quieren, un deber de lealtad o de lealtad intensificado, que es aquel en el cual se encuentra orientado o se encuentra en función del interés ajeno, promoviéndolo o considerándolo de una manera especial. ¿Por qué sostengo lo anterior? Sostengo lo anterior porque si de lo que se trata es de contrarrestar las implicancias derivadas de la confianza en los contratos de tipo relacional, el deber no solamente, o el deber, claro, que sirva como contrapeso, tiene que ser un deber lo suficientemente fuerte, ¿cierto?, para contrarrestar las implicancias de la confianza, pero además tiene que ser un deber lo suficientemente fuerte para permitir, con su cumplimiento sistemático, generar confianza a lo largo del continuo o de la continua interacción en un contrato de tipo relacional. Hace un momento que les mencioné que es el cumplimiento sistemático de los deberes de conducta lo que permite generar la confianza que el contrato de tipo relacional requiere para ser exitoso. Y por lo tanto, a este contrato deben integrarse especiales deberes de conducta que en su cumplimiento sistemático permitan a las partes el acercamiento personal que el contrato requiere, el acercamiento personal que permita o que promueva generar la confianza que el contrato de tipo relacional requiere. Y esto, en mi opinión, solamente puede, o más bien preferentemente, puede generarse si se trata del cumplimiento sistemático de un deber fuerte, es decir, un deber de conducta de lealtad. Veamos un ejemplo para explicar esto que les estoy mencionando. Pensemos en un contrato de agencia en el que sea de tipo relacional y que requiera, por lo tanto, de un alto grado de confianza, de cooperación recíproca y de interacción constante, para que las partes puedan cumplir sus fines
en ese tipo de contrato, en ciertos casos, son necesarios deberes de información del principal hacia el agente, comprendiéndose incluso la entrega de información confidencial, si es que ello es relevante para que el agente pueda cumplir con la promoción del negocio del principal. Situémonos en esa situación. El cumplimiento del deber de información, que en este caso tiene el principal, es necesario para que el contrato funcione. ¿Por qué? Porque sin esta información, el agente no puede promover los negocios del principal. Pero además, el principal, al cumplir este deber y revelar información que para él es confidencial, debe confiar en que el agente no lo va a traicionar. Se vuelve entonces vulnerable ante el poder que tiene el agente de dañarlo y dependiente de sus conductas. Si el principal confía y cumple su deber de informar, es vulnerable y dependiente hacia las conductas de la gente, que podría revelar este deber. Y si no confía y no cumple con su deber de informar, el contrato fracasa. Es decir, nos encontramos ahí ante un jaque. ¿Qué hacemos entonces? Para que el principal, en este ejemplo hipotético, pueda cumplir con su deber de informar, que conlleva la entrega de información confidencial, se requiere de un reaseguro o de una garantía que le permita contrarrestar la vulnerabilidad y la dependencia implicadas en la confianza, que es presupuesto para que el contrato funcione. Sin este reaseguro, el principal no va a estar dispuesto a revelar la información y, como ya había señalado, el contrato fracasará. Este reaseguro no proviene inmediata, sino que inmediatamente de los mecanismos de ejecución o de indemnización. En tanto, para que estos puedan operar, se requiere previamente que para el contrato sea exigible un deber de conducta que, infringido, dé lugar a estos mecanismos o remedios contractuales. De esta manera, o de esta forma, la manera en que el derecho otorga las garantías para contrarrestar la vulnerabilidad y la dependencia en estos contratos que requieren de confianza viene dada por la exigencia de determinados deberes de conducta, es decir, de deberes de conducta fuertes capaces de contrarrestar las implicancias de la confianza. Y son fuertes en tanto su exigencia se encuentra orientada hacia la protección del interés ajeno. En el ejemplo expuesto, el deber de conducta apropiado, que debería ser parte de este contrato, es un deber de confidencialidad del agente hacia el principal. En tanto, este le da una garantía al principal para que pueda cumplir con su deber de informar y con ello el contrato pueda ser exitoso y efectivamente pueda comenzar a funcionar y se satisfagan los intereses de ambas partes, sin verse expuesto a ser afectado en sus propios intereses con el cumplimiento de la obligación. Si nos fijamos, este deber de confidencialidad se trata de un deber de conducta fuerte. ¿Por qué? Porque no está mirado o no mira el cumplimiento de una prestación en general, sino que mira a cautelar el interés del principal y es exigido a la otra parte, es decir, es exigido a la gente. No porque éste quiera, el agente, beneficiar a los intereses del principal, sino que porque el propio contrato de tipo relacional requiere de este deber para poder ser exitoso. ¿Y porque lo requiere? Lo requiere para poder contrarrestar la vulnerabilidad y la dependencia implicada. Si no existe este deber fuerte, el contrato relacional no puede comenzar a ejecutarse. Luego, es la exigibilidad de este deber fuerte lo que le permite a los contratantes, en este caso al principal, poder cumplir con su obligación de informar y de esta manera comenzar con la ejecución del contrato. Si este deber, que es un deber fuerte y que se encuentra orientado hacia una consideración especial al interés ajeno, se cumple junto a otros deberes de forma sistemática en el tiempo, es más probable que se genere entre las partes la confianza personal que el contrato relacional necesita para poder ser exitoso. Ahora bien, que el deber de conducta específico tenga su justificación de exigencia en las implicancias de la confianza tiene el siguiente impacto. Por una parte, ese deber, como parte del contenido contractual, resulta exigible y con ello genera para su beneficiario esta garantía exógena dada por el ordenamiento jurídico para que en caso de infringirse se activen los distintos remedios y los mecanismos contractuales para hacer frente al incumplimiento. Es lo que antes denominamos como la confianza mínima requerida, que nos permite negociar, regular nuestro acuerdo y ejecutarlo. Y por la otra, al tratarse de un deber fuerte o un deber de lealtad, que mira la especial consideración al interés de la otra parte, su sistemático cumplimiento en el tiempo permitirá a las partes generar la confianza que el contrato de tipo relacional requiere para ser exitoso. Y acá, o en este punto, siguiendo a Kimmel,
los contratos permiten acercar y restar la ajenidad a las personas, a la persona de los contratantes. Lo mismo ocurre con las promesas. Contratos y promesas pueden celebrarse y efectuarse entre extraños, y al cumplir nuestras promesas nos hacemos confiables y se generan los hechos, la confianza personal necesaria en las promesas. De esta manera, en la medida que el contrato requiere de una constante interacción, reciprocidad y fuerte cooperación, como ocurre en los contratos relacionales, si estos son exitosos y cada contraparte cumple con sus deberes, y en particular con los deberes específicos de conducta que se encuentran orientados hacia la protección o la promoción del interés ajeno, como son los deberes requeridos por el deber de lealtad, los contratantes en el tiempo probablemente podrán generar entre ellos la confianza que en los hechos resulta necesaria para que este tipo de contrato sea exitoso. Ahora, ¿qué pasa si las cosas salen mal? Porque, por supuesto, siempre pueden salir mal. Si la confianza personal que se ha generado en el contrato de tipo relacional desaparece porque se infringe en entremedio alguno de los deberes específicos de lealtad u otros deberes de importancia, o si esta nunca se genera, los deberes contractuales y estos específicos deberes de lealtad aún mantienen su justificación de exigencia y los contratantes aún cuentan con la garantía que el ordenamiento jurídico les provee para evitar que el otro incumpla, para evitar que el otro se aproveche y que dañe sus intereses. Y por lo tanto, los contratantes pueden hacer uso de los mecanismos que el ordenamiento jurídico les provee para hacer frente al incumplimiento. La exigibilidad de deberes contractuales y en particular de deberes fuertes de lealtad permite proteger a las partes frente al riesgo inminente de la contratación y así también frente a la vulnerabilidad implicada en la confianza que es requerida en los contratos de tipo relacional. Una vez que las partes están aseguradas y nosotros hemos identificado estos deberes, que como ya les decía, pueden provenir de la autonomía y la voluntad de las partes, pueden venir dadas por la legislación o pueden ser integrados en virtud de la buena fe, existen menos motivos para actuar a la defensiva y aceptar participar en las interacciones con otros con la finalidad de obtener intercambios benéficos e inversiones productivas. De esta forma, y como ya anticipé, los deberes de lealtad no se justifican ni dependen de la existencia de la confianza personal, que como ya sabemos no es necesaria para el inicio de un contrato relacional, sino a la inversa. Es el cumplimiento sistemático de estos deberes lo que permite generarla, pero además permiten activar estos como parte o integrante de los deberes de conducta del contrato, permiten activar la confianza normativa mínima necesaria que los contratantes necesitan para poder decidir negociar, determinar el contenido del contrato y también ejecutar las relaciones contractuales, aún siendo estos extraños y no existiendo entre ellos una especial relación de confianza personal. Eso es todo. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Magdalena. Estupenda la presentación, muy clara y muy completa. Ahora vamos a comenzar con una ronda de preguntas, de conversación. Así que quien tenga alguna duda puede levantar su manito y le doy la palabra de inmediato. Los podemos ir anotando, también pueden escribir por el chat y los podemos leer sin ninguna dificultad. Héctor tiene ahí la manito, después Vila de Henry. Vamos en ese orden. Dale nomás, Héctor. Todo tuyo el escenario. Buenos días, ¿me escuchan ahí? Perfecto. Buenos días para todos, doctor Esteban y a nuestra ponente. Pues de la disertación me surge alguna inquietud, no sé si está relacionado con el tema, pero pues la voy a hacer aquí, y es el tema de los contratos inteligentes. Aquí se habla mucho de la confianza entre, pues desde el punto de vista de los, digamos, contratos relacionales. Y la pregunta es, en algún momento podríamos ver o se podría considerar a los contratos inteligentes como algún tipo de contratos relacionales en el sentido de que estos surgen también del escenario pues de la creación del blockchain, y el blockchain un escenario quizás de pronto de brindarle un poco más de confianza a las partes? Y cómo ese escenario de la confianza en este tipo de contratos se podría generar. Que quizás empiezo a ver como otro tipo de confianza, otro tipo de relación que se podría dar ahí, porque aquí quizás estamos viendo entre una relación, no sé, hombre-máquina,
pero aquí en todo, durante la disertación, que fue lo que logré entender, estamos hablando siempre de una relación más humana, quizás no una relación que se pueda generar de pronto hombre-máquina, donde la máquina esté por medio, pues, la intervención humana. Entonces, pregunta muy puntual, ¿se puede considerar a los contratos inteligentes en el futuro como unos contratos relacionales? ¿Y cómo es la lectura de la confianza en este tipo de contratos? ¿Contesto ahora o sí? Ya. Súper, muchísimas gracias. Me encanta la pregunta porque es otro de los temas que he estado investigando últimamente relacionado con la inteligencia artificial. Yo creo que aquí hay varias cosas. De partida, tratándose de contratos, más que contratos inteligentes, creo que tendríamos que referirnos a contratos en los que intervenga algún sistema de inteligencia artificial precisamente en alguna de las fases de la contratación. ¿Sí? O sea, no tendríamos que estar frente a contratos automatizados, sino que a contratos realmente donde se manifieste la inteligencia artificial en alguna de sus fases, ya sea que en la fase de elección de la contratación o en la fase directamente de ejecución de la contratación, o directamente que uno o que la contratación sea directamente con un agente artificial. Y en ese caso, yo creo que surgen dos ideas interesantes respecto de la confianza. La primera está relacionada con la confianza en el sistema propiamente tal. Y esa confianza tiene que venir dada, en mi opinión, ¿cierto? O tiene que construirse en base a al establecimiento de ciertos principios y reglas generales que promuevan el uso seguro de este tipo de mecanismos de contratación o de este tipo de contratos. Y es solo a través de la promoción de estas ideas o principios de seguridad lo que va a permitir a los contratantes que nosotros tengamos confianza precisamente al realizar este tipo de contrataciones. Bajo esa lógica, funcionaría de una manera más o menos similar que con la confianza entre las personas. En la medida en que nosotros miremos y sepamos que estos mecanismos contractuales inteligentes son sistemáticos, son seguros, y que si hay daños, la persona humana que se encuentra detrás, ¿cierto? Que de alguna manera controla o que se beneficia de la inteligencia artificial, responde, eso nos permite a nosotros los usuarios tener confianza precisamente en la ejecución de estos modelos contractuales y de esta manera permitir una relación o una interacción sana y que de esta manera puedan satisfacerse los intereses. Ahora, otra arista, o más bien otra cuestión distinta, es si puede generarse una confianza de tipo personal, interacción humano o máquina. La verdad es que yo creo que eso, por lo menos en mi opinión, desafía el sustento más básico de la noción de confianza, en el sentido que yo entiendo que, al menos en su sustento de confianza personal, consiste en la creencia, ¿cierto?, que el otro tiene una aptitud o una cualidad moral que me hace a mí creer que va a cumplir con sus obligaciones, o que me hace tener buenas razones para creer que el otro cumplirá con sus obligaciones. Y desde este punto de vista, al menos desde la relación máquina-humano, creo que es algo que no podría darse. Uno puede darlo respecto del proveedor o de la persona que presta el servicio a través de un sistema de inteligencia artificial, pero no directamente, al menos desde la máquina. Esa sería mi respuesta. Muchísimas gracias, Magdalena. Gracias también, Héctor. Henry, tu turno. Hola Magdalena, muchas gracias por la presentación, muy completa, como dice Esteban. Yo tengo dos preguntas, una un poco clarificación, porque tú hablas de esta confianza jurídicamente garantizada, ¿sí? Que dices es necesaria para arrancar con el contrato, ¿no? ¿Y qué se consigue con estos mecanismos exógenos tienen las partes frente al incumplimiento? A mí esto se me parece muchísimo a la racionalidad, es decir, que no sea racional incumplir el contrato. Entonces, de pronto aquí me gustaría que me clarificaras un poco cuáles son las distinciones que trazas entre estos dos conceptos porque parecen muy cercanos. La segunda es con relación a la confianza personal, porque me parece que la confianza personal podría ser
valiosa y valioso defenderla en este tipo de contratos. ¿De qué forma? Como entiendo la presentación que haces, tú pierdes interés en la confianza personal. Dices, que puede ser una creencia o un sentimiento no nos debería interesar tanto, nos debe interesar más las acciones que seguirían o que sería razonable seguir a este tipo de creencias o sentimientos. Sin embargo, existen algunos tipos de contratos donde esa confianza personal es importante, aun cuando yo no tenga buenas razones para sentir esa confianza personal o para sentirla. Te presento un ejemplo. El contrato en el cual yo le entrego un poder a mi abogado para que me defienda. Puede que el abogado haya seguido o haya cumplido con todos los deberes que emanan de ese contrato de mandato, de manera que lo único racional para mí, para creer y sentir, sea confianza. Y sin embargo, hay algo que me evita construir esa confianza y en algún punto del proceso yo abandono esa confianza, ¿no? A pesar de que mi sentimiento y mi creencia pueden ser irracionales, sería racional igual terminar con el contrato de mandato y contratar a otra persona, ¿no? Entonces, en este tipo de contratos, especialmente en los cuales estamos hablando de sujetos de carne y hueso, parece que la confianza personal, aun cuando se hayan cumplido todos los deberes, sigue siendo relevante o no se hayan cumplido. No sé si este segundo punto fui algo claro, pero me gustaría que los desarrollaras. Muchas gracias. Excelente, muchísimas gracias, Henry. Con respecto a la primera pregunta, la verdad es que esto de la idea de la confianza jurídicamente garantizada y la racionalidad del contrato no tiene ninguna, es el esquema, ¿sí? El esquema de la racionalidad del contrato es lo que me sirve a mí para poder decir, este es el punto de partida, arranquemos, y la nomenclatura y les doy esta nomenclatura de confianza jurídicamente garantizada. Pero no, por supuesto, el esquema no es mío, no lo inventé yo, sino que es el marco conceptual para poder justificar que desde ahí arrancamos, ¿sí? Entonces, no tengo diferencias conceptuales, sino que es ese marco conceptual el que utilizo. Y con respecto a lo otro, acá hay mucho que discutir, porque si la confianza personal es valiosa, por supuesto que es valiosa. Por supuesto que sí. Lo que yo estoy sosteniendo es que no es lo que define un contrato como un contrato de confianza, que es algo distinto. ¿Por qué? Porque hay contratos de confianza que pueden ser de confianza sin que exista confianza personal. Lo que no quiere decir que la confianza personal no sea valiosa y deseable en los contratos de confianza. En el mismo ejemplo del contrato de mandato, si la confianza fuera esencial en un contrato de mandato, solo podríamos celebrar mandatos con personas en los que confiamos en los hechos. ¿Puede ocurrir ello? Claro, a lo mejor en la mayoría de los casos le otorgas un mandato a alguien para que represente tus intereses porque confías en sus aptitudes personales, ¿cierto? O sus cualidades morales, o porque lo conoces hace mucho tiempo y tienes buenas razones para creer que no te va a traicionar. Y aún así, celebras el contrato de mandato y cuentas con la garantía del ordenamiento jurídico como respaldo si es que, por ejemplo, las cosas salen mal. Pero esto no es así en todos los casos. Hay una serie de mandatos que se celebran entre extraños y aún así son exigibles los mismos deberes de conducta que en un contrato de mandato que se celebra entre personas cercanas. ¿Qué es lo que permite sostener esto? No es que la confianza personal no tenga ningún rol dentro de un contrato de confianza, sino que la confianza personal no es la confianza que justifica la exigencia de determinados deberes especiales, por ejemplo en el contrato de mandato, deberes especiales que miran hacia la protección del interés ajeno. Ese es el punto. Entonces, y por supuesto que la determinación de las cualidades o aptitudes de una persona para la realización de una determinada actividad son determinantes, no solamente en los contratos de confianza, sino que en todos los contratos. Si yo quiero que alguien realice un arreglo en mi casa, esa persona tiene que tener las aptitudes o las cualidades especiales para poder realizarlo, ¿cierto? Lo mismo si es que yo quiero contratar un abogado o voy al médico, pero eso ya tiene que ver con las razones en la elección de la persona con la cual contratar, que es también parte de la elección racional. Entonces lo que yo digo es que en realidad las aptitudes o las cualidades especiales que alguien tenga, que ameritan que realice una determinada función, claro, es parte de los requisitos básicos, pero de todos los contratos, no solamente de los contratos de confianza. Y en los contratos de confianza, si bien el elemento personal puede ser determinante o puede ser importante,
no es lo que justifica, ¿cierto?, que ese contrato sea en sí un contrato de confianza. No sé si me explico, es medio... ¿Sí? Gracias. Muchas gracias, Magdalena, muchas gracias, Henry. Emma, tu manito. Ya está. Hola a todos. Gracias, Magdalena. Como siempre, excelente. Me gustó mucho la exposición y las ideas. Solo hay un punto en el que no logro ver hasta dónde, ¿no? O cómo establecer la relación. Y tiene que ver precisamente con eso esa diferencia o esa distinción que haces entre la confianza personal y lo que le llamas confianza jurídicamente garantizada. O sea, el salto en esa distinción entre un punto y el otro, cómo entender una y cómo entender otra, y ver entonces en ese sentido la confianza como que garantiza el éxito de los contratos relacionales, ahí en ese salto, como en ese puente, un poco que me perdí. Ese es el único aspecto, porque en lo demás yo creo que hilaste muy bien cada una de las temáticas y subtemáticas que van como relacionándose con cada uno de los puntos, pero entre uno y otro, aunque uno pueda hablar de confianza en uno u otro sentido o en muchos otros sentidos, igualmente a la hora de hacer esa distinción tan tajante, pues, y aterrizarlo luego al punto de los contratos relacionales, pues meter un poquito de duda en el cómo verlo, ¿no? Eso, por lo demás, muchas gracias. Muchas gracias, Emma. Sí, lo que pregunta Emma es difícil. Es difícil explicarlo, que es difícil verbalizarlo, escribirlo, porque es un tema por el que he paseado y he cambiado también de opiniones a lo largo del tiempo. A ver, ¿cómo hacemos este salto? Si es que es efectivo que los contratos de confianza no requieren de confianza personal, y parto desde ese punto, ¿cierto? No requieren de confianza personal porque pueden celebrarse entre extraños, o sea, no necesito confiar en los hechos en el otro. De ahí, lo único que tengo que tener algo para que nos sentemos a negociar, ¿cierto? Y a determinar y a hacer esta distribución de riesgo sin que quede en el aire, ¿cierto? O vulnerable ante cualquier incidente que pueda haber desde la negociación o desde la ejecución del contrato. Ninguno de nosotros se sentaría en la mesa con un extraño si es que no supiera que tiene la espalda del ordenamiento jurídico detrás, ¿cierto? Y eso es lo que hace que nuestra elección en la contratación sea racional, porque no lo hacemos desde la nada, sino que lo hacemos sabiendo que hay un respaldo que ha dado o viene dado por el ordenamiento jurídico. Ahí está la confianza mínima garantizada, que le permite, vamos a decir, arrancar en la negociación y en la determinación del contenido y en la ejecución del contrato, no solamente en los contratos relacionales, sino que en todo contrato. Es el que tenemos, es el punto mínimo común y es la confianza mínima garantizada que nos dice nos vamos a sentar en la mesa. Pero luego, esa confianza mínima garantizada puede ser suficiente en, por ejemplo, una compra-venta de una cosa corporal mueble, y hasta ahí queda, y no necesitamos nada más. También podría ser suficiente en un contrato de arrendamiento, tal vez, pero no es necesaria o no es suficiente en los contratos que requieren de confianza para que sean exitosos, como los contratos de tipo relacional. La confianza que da el ordenamiento jurídico no nos alcanza. Y el punto es, ¿cómo yo genero esa confianza entre las partes? Porque tampoco las puedo obligar a ser amigas, ¿cierto? Yo no puedo obligar a los contratantes a confiar en los hechos, en uno en el otro. Y cómo desde el punto de vista del ordenamiento jurídico yo logro acercar a las partes y a la vez protegerlas. Entonces, la propuesta es que, como la confianza mínima garantizada no alcanza, la forma que el ordenamiento jurídico tiene para enfrentar este problema de confianza viene dado a través de los deberes de conducta. Y que los deberes de conducta son aquellos que el ordenamiento jurídico provee a las partes para que precisamente puedan estar cubiertas, que en el caso de infringirse esos deberes de conducta se activen los mecanismos de protección que vienen dados por el ordenamiento jurídico. Pero para eso no necesitamos de cualquier deber de conducta. Tiene que ser un deber de conducta que a la vez nos permita contrarrestar las implicancias de la confianza y que a su vez nos permita promover la confianza. ¿Y qué tipo de deberes de conducta son esos? Son deberes de conducta no cualquiera, sino que son deberes de conducta que promuevan la especial consideración hacia el interés ajeno o el interés del otro. ¿Por qué?
porque es a través del cumplimiento sistemático de esos deberes de conducta en el tiempo que las partes van a ir acercándose personalmente. Y de esa manera es probable, más no necesario, sino que es probable que si esto se realiza y continúa así en el tiempo, se genere entre ellas la confianza que el contrato de tipo relacional necesita para ser exitoso. Por eso es que lo que sostengo es que son los deberes especiales de conducta, en especial los deberes de lealtad orientados hacia una especial consideración del interés ajeno, los que permiten, con su cumplimiento sistemático, generar la confianza que el contrato relacional necesita para ser exitoso. Entonces, la importancia de los deberes de conducta, que pueden ser porque las partes así los dispusieron, porque el ordenamiento jurídico así lo establece, o porque se desprenden del contrato en atención del principio general de buena fe, estos deberes de conducta funcionan en varias dimensiones. Por una parte, activan la confianza mínima garantizada, porque como son parte del contrato, las partes saben que ya están ahí y de esa forma, si se incumplen, tienen todo el respaldo del ordenamiento jurídico en el caso que se infrinjan y uno puede establecer o puede interponer el sistema de acciones. Por eso es que si es que alguien tiene que divulgar información privilegiada, no lo va a hacer si es que no tiene como contrapeso un deber de confidencialidad, ¿cierto? Nadie lo haría. Entonces, el deber de conducta en particular es el que me permite a mí activar, ¿cierto? Y decir, acá, si lo infringe, cae todas las consecuencias del ordenamiento jurídico. Pero por otra parte, como tengo ese deber de conducta incorporado en ese contrato, y ese deber de conducta mira a una especial consideración al interés ajeno, o al interés del otro, no porque el otro me caiga bien, sino que porque el otro, porque necesita ese deber para poder cumplir a su vez con sus propias obligaciones. Si yo voy cumpliendo sistemáticamente ese deber junto con otros deberes de los contratos relacionales, me voy haciendo más confiable ante el otro. Se van acercando las posiciones, se van acercando las personas. Y de esa manera es más probable que en ese contrato se genere la confianza personal que requiere para que éste sea exitoso. Ese es un poco como el juego de las dos confianzas. ¿Sí? Muchas gracias, Magdalena. También muchas gracias, Emma. ¿Hay alguna otra pregunta, algún punto que quisieran conversar? ¿Alguien que tiene una duda? Creo que ahí, Diego, levántale su manito. Sí, perdón que estaba bebiendo y no llegué a poner la mano. Gracias, Magdalena, por la presentación. Un gusto escucharte, que hacía rato que no nos cruzábamos en ningún evento. Tengo una duda. Sabes que comparto, más o menos, en líneas generales, comparto tu teoría de la confianza. Hemos trabajado juntos desde la tesis doctoral y hemos llegado a ciertos consensos que son naturales, ¿no? Pero ahora me surge la siguiente duda. ¿Tú consideras, para empezar por el final, que la categoría de contrato relacional realmente puede ser defendida o es una categoría fallida? Lo digo porque, en el fondo, todos esos deberes de conducta más exigentes que aparentemente están vigentes, se exigen en los tribunales, en los contratos relacionales, solo funcionan si tienen el respaldo del ordenamiento jurídico, ¿no? Tú hablas del ejemplo del deber de confidencialidad, ¿no? Dice, tienen todo el respaldo del ordenamiento jurídico. Y si tienen todo el respaldo del ordenamiento jurídico, ¿por qué no forman parte ya de ese mínimo de confianza jurídicamente garantizada que tienen todos los contratos en general? Parece que esos deberes no surgen de algo distinto, ¿sí? De el conjunto de normas que permiten a las partes sentarse a la mesa. Y que tal vez lo único que hay, tal vez, es que en ciertos contratos, al igual que en la responsabilidad extracontractual, los deberes de diligencia son más exigentes por las particularidades del contrato. Tengo que tener más cuidado respecto de tus intereses y a veces tengo deberes positivos de actuación, como Esteban ha fundamentado que hay varios en el derecho contractual, también en su tesis. Pero entonces esto no justificaría tener una categoría aparte de contratos relacionales, ¿no? De hecho, el contrato relacional empezaría a tener sentido, como McNeil pensaba, cuando fracasa ese trasfondo de garantía jurídica mínima, ¿no? Que está, claro, que está ahí, que nos permite sentarnos. Solo si fracasa eso, tiene sentido que se generen dinámicas
de conducta social, afinidades, busco solo contratar con las personas que ya conozco o que alguien me recomienda, algún conocido, pero eso es justamente lo que muestra el defecto de lo jurídico. En tu modelo, el contrato relacional es capaz de promover esas relaciones porque lo jurídico funciona bien. Y entonces, ¿qué tienen de particular los contratos relacionales? Tal vez haya que prescindir de la categoría futuro y explicar que hay contratos que para que sean una forma de negocio exitoso requieren estándares de diligencia mucho más altos y normalmente deberes positivos de actuación que no tienen que ver evidentemente con la prestación principal, porque la prestación principal siempre es un deber positivo, ¿no? Sino como por ejemplo esos deberes de información adicionales o, bueno, muchos ejemplos que tú das de la jurisprudencia, ¿no? Yo me mudo de este local que tuve años y a los próximos clientes le tengo que decir, no, se ha mudado Magdalena, no sé dónde, ¿no? Ese tipo de deberes que no surgen de la letra del contrato, pero que yo tal vez esté obligado por la ley a cumplir, ¿no? Esa es la duda que me queda en la manera en que has presentado hoy tus ideas al respecto. Gracias. Gracias, Diego. A ver, yo creo que estas ideas han estado siempre en movimiento. Desde que comenzamos a trabajar en ellas y cada vez que tengo la oportunidad de discutirlas, me encuentro con nuevas formas. Que si el esquema que presento funciona o no funciona con los contratos o es el mejor rendimiento para los contratos relacionales, yo creo que la respuesta es que no. Creo que puede resultar muy bien para modelos contractuales complejos que no son necesariamente relacionales. Creo que tal vez, pero eso es algo que tengo que explorarlo porque el paraguas del contrato relacional hace que funcione muy bien, o que funcionara, ¿cierto? Que funcione bien el esquema. Pero lo que sí es cierto es que tal vez no sea necesario acudir a la teoría del contrato relacional para explicar exactamente lo mismo que estoy explicando, lo que simplifica bastante el escenario. Porque si bien todo esto parte desde los contratos relacionales a la bajada de la confianza, creo que después de dar muchas vueltas y pasar mucho tiempo pensando esto, puede que sea al revés y que sea que esto sobre la confianza exceda lo de los contratos relacionales y que no necesite de los contratos relacionales para explicar este marco de confianza. Y eso es algo en lo que he estado avanzando en el último tiempo para encontrar las particularidades de los negocios de confianza. Y que si son relacionales, fantástico, y que si no lo son, también. Sí. Tal vez mi paraguas se incremente. De hecho, el otro día también, en otra exposición vinculada con los contratos relacionales, surgió por ahí un comentario que es bastante interesante, y es que es empezar a identificar las bajadas en concreto del rendimiento de la confianza en modelos contractuales que son familiares para nosotros, y ya no en abstracto los contratos relacionales, y abocarse al contrato, por ejemplo, de construcción, al contrato, o no sé, una ejecución de obra o un contrato de ingeniería, e ir mirando un poco el rendimiento, pero ya con la bajada específica a determinados contratos, y por ahí puede haber un rendimiento que exceda. Y con lo de la categoría de los contratos relacionales, la verdad es que tampoco estoy tan segura que efectivamente tengo un rendimiento al menos dentro del ordenamiento jurídico chileno. Es una categoría que ha costado que entre y ha costado mucho justificarla, y no ha despertado mucho interés en la literatura, salvo acá algunas excepciones de algunos autores dentro del mismo Esteban, ha escrito hace poco sobre los contratos relacionales, pero no es algo que al menos uno pueda fácilmente traerlo para justificar instituciones de derecho interno. Esa también es una de las constantes observaciones que cada vez que presento esto de los contratos relacionales, y sí, pero ok, hay que aterrizarlo al derecho chileno, ¿esto existe o no existe en Chile? ¿Puede tener un rendimiento o no puede tener un rendimiento? Ahora, si consideramos que sí tiene un rendimiento la categoría de los contratos relacionales, por supuesto que creo que en ese tipo de relaciones contractuales lo central
es jugar con estos deberes de conducta que no son parte de la prestación, por supuesto, que esa es la gran gracia, que los sacamos, ¿cierto? Y los podemos extraer de las prácticas o de las propias, de la propia socialización que tienen las partes o de las propias, bueno, de los entendimientos prácticos. Y creo que ahí puede tener un importante rendimiento. Y no sé si se me va algo. Me preguntaste algo que no logré entender bien y que me dijiste que si ya tienen estos deberes, el respaldo por el ordenamiento jurídico, entonces anoté aquí. ¿Puedo? Sí, ahí No, esa ya, parte. ya con lo que has dicho suficiente, creo yo, al respecto, porque da la sensación que ahora puedes construir lo mismo que has construido, pero prescindiendo de la categoría de contrato relacional. Ya no es una categoría útil. Contrato relacional es algo que solemos usar para reconocer el fracaso del derecho contractual y el respaldo jurídico, ¿no?, habitual, que habitualmente tienen. Eh, entonces lo que hacemos desde el derecho es aplicar estándares genéricos de diligencia a ciertos tipos de contratos y empezamos a ver, y le estamos diciendo al contratante, mire, usted tiene que cumplir con todas las cláusulas del contrato, es más, no solo con las que están explícitas, sino con algunas que son implícitas, que van de suyo, ¿no?, que se implican lógicamente, pero no solo esto, sino que tienen que ver con otras categorías como la buena fe, etcétera. Pero además debe estar atento siempre a proteger aquellos aspectos en los que su co-contratante, por contratar con usted, se ha hecho vulnerable. Y eso no es más que el estándar de la persona razonable de, mire, fíjese usted de cómo se mueve por el mundo, tome las precauciones para no dañar a otros. Y en este caso sería para su co-contratante, para cuidar a su co-contratante. Empezamos a decir, para cierto tipo de contratos necesitamos incluir este estándar genérico que es mucho más amplio que el texto de lo que hemos pactado, ¿no? Necesitamos estándares genéricos, abiertos a un conjunto de situaciones que no están definidas de antemano, ¿no? Esto creo que es un poco lo que yo al menos puedo extraer como algo en lo que has avanzado en tu investigación. No sé si es tu intención, pero creo que estás prescindiendo ya de la noción de contrato relacional y ahora culmino con esta duda que tenías. Pero exactamente a qué te referís con que gozan del respaldo. Desde el momento en que los jueces empiezan a aplicar todos estos deberes propios de los llamados contratos relacionales, entonces yo ya sé, cuando contrato con un abogado, que puedo tener confianza en que cuidará las cuestiones que tienen que ver con mi intimidad, con ¿no?, que protegerá mis intereses de un modo especial. ¿Por qué? Porque si no el juez lo hará exigible. Por lo tanto, ya es parte del trasfondo de la garantía mínima una vez que entro en esa relación. Y si esto es así, la categoría de contrato relacional comienza a diluirse en su importancia, porque los jueces son sensibles a deberes que no tienen que ver puramente con el contrato en cuanto a lo explícito o lo implícito, sino deberes que van más allá tal vez de lo accesorio. En ciertas relaciones contractuales son relevantes deberes que se parecen mucho al deber genérico de no dañar de la responsabilidad extracontractual. Nos empezamos a acercar, ¿no? En ciertos contratos, en otros no. Y una última cosita, que en el ejemplo que das de los contratos de construcción y demás, claro, hay muchas maneras de hacerse vulnerable frente a otro. Una de las maneras es cuando tengo que compartir información íntima, privada, mi estructura de negocios, te la tengo que mostrar porque si no, este contrato que estamos, este negocio que estamos emprendiendo no va a funcionar, ¿no? Te tengo que mostrar mis números, por ejemplo, o mi manera de producir. Y eso me hace muy vulnerable, porque si luego la relación se acaba, tú tienes una información privilegiada. Pero en otros contratos no hay vulnerabilidad de esa naturaleza, sino que hay vulnerabilidad porque el monto de lo que voy a poner y de lo que voy a invertir es tan grande que si algo sale mal, me hundo. Entonces soy vulnerable por la importancia del negocio, que eso es algo sí que no se entiende normalmente como, bueno, las partes se hacen vulnerables frente a otras cuando le muestran ciertas cosas que no le muestran al resto. No, pero también cuando confío en que tú vas a hacer una construcción y la harás bien y la harás en tiempo. Claro, cuando hay mucho dinero en juego también soy especialmente vulnerable, ¿no? Y ahí decimos, no, entonces yo no voy a jugar tanto dinero con alguien que no conozco. Y tú decías, no es un contrato de los que llamaríamos relacionales, pero parece que parte del marco que yo utilizo se aplica aquí.
Claro, se aplica porque hay una vulnerabilidad muy especial dada por la importancia del negocio para las partes, ¿no? La importancia económica, que no solo lo íntimo, lo privado, el secreto profesional, todo, no es solo esto lo que se está protegiendo del derecho contractual, pero para eso necesita estándares más amplios. Entonces, Mm, la categoría de contrato relacional, y eso tal vez va bien por lo que cuentas en la doctrina chilena, debería ser desestimada. Deberíamos entender que en los contratos hay muchos más principios. El de buena fe es una buena, tal vez alcanzaría, ¿no? Contra una concepción amplia del principio de buena fe, muy parecido al estándar genérico de diligencia, pero no parece ser exactamente lo mismo. mm. No lo sé, ya aquí es especulación, habría que ver, pero eso es lo que me sugirió tu ponencia hoy, que hay algún cambio allí, porque, como digo, podríamos explicar todo justamente a partir de empezar con una crítica al contrato relacional, como esos contratos donde, dado que el sistema jurídico no nos da el respaldo necesario, se requieren relaciones personales para poder ser exitosos. El sistema jurídico reacciona y empieza a tratar de fomentar esa confianza que es necesaria para el éxito del negocio. Pero claro, cuando hace esto está derrotando la categoría de contrato relacional. Ya no es necesaria la confianza personal. De hecho, pones mucho empeño en mostrar que no es una confianza de tipo personal, porque está ese mínimo garantizado. Pero el mínimo garantizado empieza a estar también en los contratos llamados relacionales, por lo tanto la confianza personal es irrelevante y la confianza personal es lo que diferencia al contrato relacional de otros contratos. Mm. Creo. Sí. Yo creo que la transición está en ser lo suficientemente fuerte para poder convencer que todos estos deberes efectivamente, aunque no escriturados explícitamente por las partes o en la ley, son parte integrante y necesarios en el contrato. Si yo supero esa barrera y logro asentarlo, no solamente yo, sino que me refiero, si la dogmática y también la jurisprudencia comienza a reconocer sistemáticamente estos deberes, bueno, ya no se hace necesario, ya esto ya son parte de la confianza jurídica mínima garantizada y vamos para adelante. El punto está en que es complejo decir a ciencia cierta que para determinados tipos contractuales determinados deberes son necesarios para que puedan contrarrestar las vulnerabilidades que estos llevan implícitas. Y eso no es una cuestión clara y no es una cuestión en la que todavía se encuentre lo suficientemente asentado. Entonces, si yo soy, entre comillas, exitosa y logro mostrar que esto es así, por supuesto que ella no necesita nada más, porque ya vendría dado por el respaldo del ordenamiento jurídico. Ahora, si existiera una ley que diga para todos los tipos de contratos en los que hay vulnerabilidades opera de esta forma, bueno, también se me acaba el problema. O si las partes lo estableciesen porque lo ponen en la letra del contrato, también. Pero sabemos que eso no siempre es así. Entonces, por allá va la justificación. Y sí, estoy de acuerdo. Tal vez en la madurez y después del transcurso de la investigación, sí, puede ser que ya no necesite de los contratos relacionales y esto sea más general y tenga un rendimiento más grande. Súper Magdalena, súper Diego. Bueno, yo tengo unas preguntas, me gustaría, entre comillas, como autoanotarme en este contexto. Bueno, muchas gracias por la presentación y la respuesta, Magdalena, ha sido todo muy claro, muy estimulante. La primera pregunta, tengo tres. La primera pregunta es respecto del modo que comprendes a los contratos relacionales. Me preguntaba si tenías alguna adhesión por alguna de las líneas interpretativas que tiene la tesis de McNeil, es decir, de pensar que hay contratos relacionales dentro de todo el universo de los contratos, o bien que en todo contrato hay envuelto un contrato relacional, con la idea que le indica que se formula una relación y no solo un intercambio. Yo creo que esa cuestión del espectro o del alcance de la tesis es importante en tu tesis, sobre todo ahora si vas entre comillas, girar a una cierta como desconfianza de la idea de contrato relacional, ¿cierto? Me gustaría saber eso, cuál es tu posición al respecto, o con cuál convive mejor tu línea argumentativa. La segunda, quedé con la duda respecto del uso del argumento de Coleman de la contratación racional en particular,
porque ahí lo que está mostrando Goldman tiene que ver con una forma de actuación cooperativa. Pero esa actuación cooperativa, en estas fases que lo muestra ahí en riesgos y daños, también está formulada por una de las sanciones que tiene y una asunción importante que tiene el libro, que es que, entre comillas, las incertidumbres del mercado pueden resolverse con el ámbito contractual, o algo así como que el derecho de contratos gestiona algunas incertidumbres del mercado. Hay una continuidad y una conexión importante entre mercado y derecho contractual, al menos en esa parte de la parte contractual de riesgos y daños. Lo digo porque me da la impresión que los contratos relacionales ahí tienen poco que ver. Yo lo veo más bien ahí como diferencia fuerte entre intereses, actuación según interés personal, pero los acuerdos cooperativos y las estrategias cooperativas, dilema del prisionero, em, todo lo que tenga que ver con va a alcanzar conjuntamente un mejor resultado o un resultado más óptimo o más eficiente versus actuar de forma individual y por consiguiente sacrificar una ganancia que puede ser una ganancia mutua, presuponen, creo yo, lo que no presupone el contrato relacional, que presuponen que cada parte está actuando por su autointerés, pero que puede mitigarse o mediarse esa vocación en virtud de un acuerdo cooperativo. Por ello, yo veo al argumento de Goldman más bien como un argumento transaccional, por así decirlo. Es decir, en la nomenclatura de McNeil, entre discretos y relacionales, yo use Goldman veo, bueno, es que, piense, incluso en un contrato discreto puede haber una estrategia cooperativa, pero lo veo como situado en ese ámbito, un ámbito como más de intercambio, por así decirlo, y no la idea racional de que no hay solo intercambio. Es una intuición y una duda. Y la última cuestión que me parece muy interesante es respecto de lo que tú denominabas como la especial deferencia al interés de la otra parte, que se daba en algunos contratos nacionales, también estaba mezclado ahí, combinado con la noción del deber de un deber específico de lealtad. Em, yo tengo la duda respecto de cómo puede haber una configuración tan nítida respecto de la relevancia del interés ajeno en los contratos relacionales. ¿Por qué lo digo? Porque conceptualmente es así. Es decir, un contratante en un contrato relacional debe tener una mayor consideración por el interés de la otra parte del contrato. El punto es que en la práctica, la formulación de una relación relacional supone que hay algo así como una correspondencia entre intereses. Por ello, que el interés de una parte sea también el de la otra parte. Esto ocurre muy nítidamente en contratos como el contrato de sociedad. También puede, la agencia que tú lo trabajaste, Joint Venture, en el cual, entre comillas, es difícil delimitar qué contaría como interés propio e interés ajeno. Por ello uno diría, es difícil pensar que hay una actuación por el interés ajeno cuando quizás haya una comunión o una unidad de intereses en ese contrato en particular. Y esto me parece interesante, ¿por qué? Porque ahí, de nuevo, siguiendo la advertencia de Diego, también la sugerencia que daba, quizás, claro, podríamos ahí prescindir de la figura del contrato racional, precisamente porque no permite observar la diferencia entre intereses. Por ello, si un ideal regulativo es actuar por el otro, bueno, el contrato nacional en verdad no es el mejor argumento en este contexto para mostrar esa necesidad, porque actuar por el interés ajeno es también actuar por mi interés. Entonces, por ejemplo, ahí cuando se habla de buena fe, claro, la buena fe tiene este problema, ¿cierto? Que es como el ámbito anglosajón tiene una recepción muy distinta al ámbito continental, pero bueno, pero la buena fe hace sí ese trabajo, permite establecer demandas y deberes por la otra parte del contrato sin presuponer esta correspondencia entre intereses, que es lo que presupone la contratación relacional para que tenga sentido una relación. Yo creo que ahí hay como cuestiones muy interesantes y lo último, felicitarte por la estupenda presentación. Gracias, Esteban. Espero poder dar respuesta a todo lo que me mencionaste. Am, ¿Qué modelo de compensación tengo de los contratos relacionales? A ver, esto también es bastante usual.
que salga a la discusión a propósito de esto, de que todos los contratos son relacionales, en la medida en que existe una relación contractual, y hay contratos más relacionales que otros, para poder, o al menos el esquema que siempre he tenido en mente es aquel en donde aquellos en los que existe un alto componente relacional, es decir, la figura en el que ya no es posible satisfacer intereses individuales, sino con la colaboración y interacción recíproca en el otro. Los casos en los que ya hay, como mencionabas hace un rato, una correspondencia más que una correspondencia, co-correspondencia de intereses, en el sentido que podemos, ¿por qué lo estoy delimitando? Porque no quiero, no quiero limitarlo o solo vincularlo con intereses asociativos o colaborativos, porque pueden no ser asociativos o colaborativos y aún así existir una correspondencia de intereses, como en el contrato de licencia, en el contrato de agencia, en el contrato de maquila, que no son contratos asociativos ni tampoco miran hacia un interés en común, pero sí necesitamos del otro para poder obtener con la cooperación y la interacción la satisfacción del interés propio. Entonces hay una correspondencia o co-correspondencia de ese interés, pero no una fusión de ese interés. No sé si me explico, es medio raro, pero creo que ese es el punto. Y en esos son los que estoy pensando, en los que tienen un alto componente relacional. Respecto del argumento de Coleman y cómo hacerlo compatible con los contratos relacionales, la verdad es que siempre, o sea, ahora que tú haces la pregunta, yo siempre he estado pensando en contratos con aspectos relacionales, contratos tradicionales que tienen aspectos relacionales, y luego como estos mismos, como la agencia, la franquicia, la licencia, pero no por el hecho de ser franquicias, licencias o agencias, sino que contratos de estos tipos contractuales lo suficientemente sofisticados y enraizados para que se dé entre las partes esta necesidad de cooperación y de interacción. Si yo pienso en ese tipo de contratos y ya los bajo a figuras en concreto, la verdad es que se presentan los mismos problemas y riesgos que podría haber Coleman en cualquier tipo de contratación. Entonces, no es que yo esté pensando en hacer aplicable esto a los contratos relacionales, sino que siempre estoy pensando en hacerlo aplicable a contratos que conocemos con un alto componente relacional. Entonces, no es a la teoría, sino que es al contrato propiamente tal. Y por ahí, para mí, juega y funciona de mejor forma y se hace compatible la teoría. Y luego, con relación a la especial deferencia hacia la otra parte, ahí no sé muy bien qué decirte, porque no sé si la pregunta va hacia como cómo vincularlo con la correlación de interés en el contrato relacional. A ver si me puedes un poco aclarar un poco esa última parte Claro, para lo que pasa es entenderlo bien. que cuando uno formula esta consideración de tener en cuenta e incluso actuar por el interés de la otra parte del contrato, presupone que hay una distinción entre interés propio e interés de la otra parte del contrato. Entonces, claro, en un contrato discreto, ahí el argumento funciona espectacular, porque si uno muestra por qué incluso en un contrato ultra transaccional hay que actuar por la otra parte del contrato, bueno, hay una demanda normativa sustantiva importante, interesante. El problema es que en el contrato relacional da la impresión que los intereses de una de las partes son también los de la otra parte del contrato. Hay algunos contratos que lo reflejan de forma más clara, ¿cierto? Pero da la impresión que hay algo así como una unión, una continuidad de intereses. Esto se expresa muy bien en lo que se denomina contrato de larga duración, en que, entre comillas, mientras más se proyecta el vínculo contractual, ya como que uno no sabe cuál es el interés de una parte del contrato y el interés de la otra, porque ya todos estos vínculos de confianza, reciprocidad, intimidad, conexión, todo lo que sea como la idea como de complicidad, ya está como demasiado combinado, demasiado mezclado. Entonces uno dice, es importante formular una figura contractual en la cual se demande a veces actuar por la otra parte del contrato, como tú decías, a veces no solamente no dañándola, sino que también beneficiándola. Por supuesto que sí, es un ideal regulativo valioso para el derecho contractual. El punto es que la demanda no queda tan nítida o se puede perder cuando en la tipología de contratos, que es el contrato racional, en verdad no hay una distinción tan clara entre interés propio e interés ajeno.
Y por Ya te consiguiente, entendí. para un escéptico, uno podría decir, bueno, pero es que en realidad eso que usted denomina especial deferencia al interés ajeno es en verdad especial deferencia al interés propio, que por cierto en este contrato coincide con el ajeno. Mm. Esa es como mi observación al respecto. Ah, sí, perfecto. Ah, ahora sí. Eh, ah, yo creo que acá hay una cuestión conceptual interesante y es que yo parto de la premisa que los intereses están alineados, mas no son necesariamente el mismo interés. Y por ahí no es lo mismo. O sea, necesariamente, eh, ahora, puede ocurrir que en algún momento de la contratación se vuelva esta cosa media simbiótica, ¿cierto? Y que se confunda los intereses y que yo diga, no puedo pasar a llevar el interés ajeno porque si paso a llevar el interés ajeno me pisoteo mi propio interés. Yo creo que esa regla vale, pero veo que los intereses pueden estar alineados, mas no fundidos. ¿Y a qué me refiero con estar alineados? Bueno, en contratos también complejos y sofisticados, si bien nosotros tenemos un emprendimiento en común, y que no emprendimiento, sino que un interés, pero ese interés no es un interés colectivo, no es un interés común, sino que son intereses que van alineados porque se encuentran relacionados, pero no se funden como un solo interés. Entonces, por ejemplo, en el caso del contrato de agencia, creo que puede verse claramente el ejemplo. Si es que se aceptara que pudiera caer dentro de la categoría de contrato relacional, porque también me podría decir, no, es que este no es un contrato relacional. Eh, y vale también, ¿sí? Pero si es que lo asumimos como parte de un contrato relacional, bajo determinadas nomenclaturas sofisticadas, hay intereses alineados, pero no son mismo interés. ¿Por qué? Porque a mí lo que me interesa, a uno le interesa la promoción del negocio y al otro le interesa ganar plata con la promoción del negocio. Entonces tú dices, a uno le interesa que su negocio pueda expandirse fuera de las fronteras y que sea más conocido, por ejemplo, en Latinoamérica, promoviendo los negocios del principal, y al otro, ¿qué le interesa? Le interesa poder obtener un rendimiento económico y poder ganar comisiones con esa promoción del negocio que no le pertenece. Y uno saca uno saca a relucir la marca y obtiene un royalty por eso y el otro obtiene una ganancia. ¿Es el mismo interés? Yo creo que son intereses alineados, no es el mismo interés. ¿Pueden obtener de forma separada la satisfacción de sus intereses alineados? No, necesitan del otro, necesitan de la cooperación, la interacción y que esto se realice en el tiempo, pero no es el mismo interés, no están confundidos. Entonces, ¿funciona igual? El hecho de que el fracaso de una parte derive en el fracaso de la otra funciona igual. Y yo cumplo y considero de forma especial el interés del otro, sí, pero lo hago porque solo así el contrato resulta beneficioso para los dos. Entonces es un esquema como matizado. No sé si, al menos el que tengo, al menos el que siempre he tenido en la cabeza para que funcione. Ahora, también tú me puedes decir, estos no son contratos relacionales, porque para que sean relacionales necesitan de este interés en común. Y vale, también podría ser. Y en ese sentido, entonces, lo que sostengo no es que pierda fuerza, sino que solo eh, tendríamos que cambiar la nomenclatura de los contratos aplicables. Ahora, yo sí creo que se enmarca dentro de un carácter relacional contractual, pero bueno, eso ya es algo que podríamos discutir si es que cabe o no cabe en la nomenclatura. Súper, muchas gracias Magdalena. Bueno, vamos a dar entonces término a esta sesión que fue sumamente estimulante. De nuevo, muchas gracias a todas y todos que nos pudieron acompañar y especialmente a la profesora Bustos por la estupenda presentación y además la linda discusión que pudimos formular. El próximo mes es la última sesión de este año y va a ser relativa a responsabilidad civil, así que vamos a volver a ese ámbito en concreto. Bueno, cuídense mucho, que estén muy bien, un fuerte abrazo. Chao, chao. Muchas gracias. Muchas Abrazos. gracias, Magdalena. Gracias a todos. Gracias. Chao, chao. Chao. Chao.